Bueno, y la verdad que la historia de Benjamín tuvo el peor final. Durante la jornada de ayer, en las primeras horas de la tarde, lo que estaban informando era la aparición de un cuerpo, eran todas informaciones extraoficiales, y ya una zona, ¿no?, de Granadero Baigorria, que mantenía con los ánimos bastante crispados, ¿no?, a todas las vecinos, familiares y amigos de este joven. Sí, se terminó confirmando, así lo hicieron las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, que el cuerpo de Benjamín Serra fue hallado sin vida en el Monte Celulosa, a escasos metros donde ayer se vivieron momentos de muchísima tensión, con un corte en el cuello y que estaba tapado con un chapón. Sí. A partir de allí se están llevando a cabo hoy por hoy las autopsias, el cuerpo continúa en el Instituto Médico Legal, y a propósito de esto, obviamente, la familia está esperando un llamado de la Fiscalía para tratar de entender, en definitiva, qué fue lo que pasó para que todo termine de esta manera. Hay que recordar que Benjamín estaba desaparecido desde el viernes pasado, había salido de su casa para acompañar a un amigo y nunca regresó. Por el hecho, por estas horas hay 2 personas que están detenidas a disposición de la justicia, pero es cierto que la información todavía es muy preliminar. De hecho, el cuerpo de Benjamín, como bien lo decías, todavía está en el Instituto Médico Legal, y estas son imágenes sumado a todo esta noticia tan angustiante. El relato de Federico Marcucci cuando empezaba a salir en vivo. Y la agresión a periodistas, vean. Están colaborando como nosotros. Pará, mi evento. No, bueno. Uy, pará, me han golpeado. A ver, está bien. Pará, estoy trabajando, loco. Sabemos que usted está trabajando en el minuto 0. Me hizo mal. ¿Está todo bien? No, me metieron una piña, no es así esto. Estamos laburando, viejo. Nada. Ahora cuando pueda nos reincorporamos, pero... Bueno, momentos de angustia extrema, Federico Marcucci, Julián Alfano, el equipo de calle de Telefe Noticias que estaba trabajando en este lugar de Granadero Baigorria en el momento que se enciende la cámara a las 8 en punto de la noche, sentirse totalmente desprotegidos. Lo que llama la atención es que durante toda la tarde estuvimos siguiendo el caso. Aquí en el Noticiero de la Gente, el lunes hablamos con Félix, que estaba exigiendo celeridad con las autoridades para que den con el chico. Habló aquí en Telefe con nosotros, y mientras estábamos haciendo la cobertura se da esta situación en medio de un clima muy pero muy tenso entre familiares del joven desaparecido y también personas que eran identificadas, o al menos así lo decían los propios familiares del chico desaparecido, como los presuntos asesinos y responsables justamente del crimen de Benjamín. Y vean esta locura, ¿no? Este auto prendido fuego, también hay videos de una casa prendida a fuego que los familiares y algunos de los amigos también, tomamos con pinzas, ¿no? Porque a veces es muy difícil decir que es un familiar de Benjamín quien termina llevando adelante este tipo de disturbios, ¿no? Félix, que es el papá, siempre se mantuvo con otra posición. Y estas son imágenes de lo que pasaba anoche. Exacto. Ustedes observen, una locura. Todos los vecinos allí, el equipo de calle trabajando ante una gran desprotección. Porque la policía se retiró del lugar. Por ende, quedaron echados a la suerte. El trabajo periodístico, no solamente de Telefe Rosario, sino también el equipo periodístico de Televisión Litoral sufrió también el ataque a uno de sus móviles. Les pincharon las 2 cubiertas a la periodista Carolina Lochelso, que estuvo allí en el lugar, lo cual, insistimos, desconocemos el motivo, porque el caso se estuvo siguiendo desde el minuto 1. Reiteramos, estamos en contacto directo y les enviamos el más profundo abrazo en este momento de dolor a toda la familia de Félix. Pero el padre de Félix se había puesto en contacto con la producción de Telefe el domingo a la noche, y el lunes a la mañana, al mediodía, habló aquí con nosotros en directo. Luego hubo una marcha y un seguimiento del caso para saber qué era lo que estaba sucediendo. Ayer se rodeó toda esta zona del Espinillo, y que lamentablemente terminó de esta manera. No estaban las garantías dadas para que continuemos trabajando allí. Federico Marcucci, nuestro compañero en Telefe Noticias, lo narró muy bien a las 20:30 para entender qué es lo que estaba pasando, porque en el medio hay un chico que falleció y todavía nos estamos preguntando qué fue lo que sucedió, en qué contexto termina falleciendo. Y en este marco de muchísima tensión,
también hubo hasta prácticamente una poblada con una vivienda muy pero muy cercana del lugar, porque muchos vecinos solidarios también con el trabajo de la prensa nos fueron otorgando distintos material para que, bueno, comuniquemos lo que estaba pasando. Este es el momento. Nos vamos al Centro de Justicia Penal, nos llama Marina Napoli. Estamos trabajando en vivo desde el lugar, todos aguardando lo que es la palabra del fiscal con respecto a este caso. Y estas son las imágenes que mencionábamos recién, de lo que ocurrió también anoche, porque se puede observar primero el incendio de un vehículo. Exacto. Y después el incendio de la casa de quienes dicen serían los supuestos agresores de Benjamín. Bueno, Marina, ahí compartimos las imágenes, también un caos generalizado en el barrio El Espinillo se vivió anoche, y ahora por estas horas hay muchas dudas que esperemos que los fiscales logren esclarecer allí en el Centro de Justicia Penal, Marina. Así es, trabajando en el Centro de Justicia Penal a la espera de Aquiles Balvis, que es el fiscal del caso, que nos va a esclarecer y también actualizar la información sobre el homicidio de Benjamín en este caso. Le preguntamos, bueno, ya los medios también están tratando de llegar al vivo, pero preguntarle fundamentalmente sobre el caso de Benjamín, la desaparición en principio y luego el homicidio que se confirma en el día de ayer al encontrar el hallazgo del cuerpo alrededor de las 22 horas. Sí, bien, esto se inició a partir justamente de una denuncia de paradero de parte de la familia, comenzó el viernes pasado, justamente está emplazado en el límite entre la localidad de Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. En el lugar, las últimas horas se pudo producir alguna información a partir de personas allegadas que comenzaron a hacer circular el rumor de que en este caso Benjamín habría estado en el lugar, concomitantemente con una marcha que se encontraba desarrollando en el lugar. Las personas se dirigieron allí, el personal policial hizo lo propio, se comenzaron a tomar algunas tareas, algunas entrevistas y se efectuaron algunas tareas investigativas y luego de que pudieran controlar la situación, porque justamente se aglomeró un número realmente considerable de personas, se llevó adelante una tarea de procura de lo que puede ser el cuerpo de Benjamín ante la noticia, la novedad de que habría sido descartado en el lugar, hasta que pudo ser dado inclusive a partir de la intervención de algunos civiles que también se encontraban. ¿Qué se sabe de su muerte? ¿Qué señales presenta? El cuerpo presenta signos justamente de haber sido violentado, la muerte se produjo a partir de heridas de arma blanca, al menos hace escasos minutos ha terminado la autopsia, no tenemos los resultados definitivos, pero me han adelantado que al menos se pudieron corroborar más de 20 heridas de arma blanca en el cuerpo, fundamentalmente las heridas mortales son... ¿Cuándo murió? ¿Cuándo murió? Perdón, no de a uno porque... ¿Cuándo murió del lugar? La escena en donde fue relevado el cuerpo, concretamente, no es la escena primaria, el cuerpo ha sido colocado en el lugar. La escena primaria, concretamente, por lo menos las dos casas en donde ocurrieron conflictos previos fueron incineradas por los manifestantes que ocurrieron al lugar. El cuerpo apareció en el medio del monte, tapado en este caso por algunas chapas y algunas ramas. Se efectuó el levantamiento con el personal de criminalística, de la Policía de Investigaciones de la localidad de Rosario. Como adelanté, las heridas mortales fueron producto concretamente de heridas de arma blanca que se propinaron en la zona del cuello de la víctima, y se pudieron corroborar justamente algunas heridas post-mortem que tienen que ver con el arrastre del cuerpo hasta la zona en donde... ¿La data de muerte? ¿La data de muerte? Perdón, la data de muerte es una circunstancia muy controvertida, es algo que no vamos a adelantar, pero en principio los elementos reunidos subjetivamente, declaraciones y demás, lo ubican en las primeras horas de la mañana del sábado, no obstante lo cual los hallazgos propios de la autopsia por lo menos revelan que el cuerpo debió haber sometido a algún tipo de
preservación conforme el estado en el cual se encuentra, es decir, que no fue descartado inicialmente, sino que pudo haber sido preservado en un lugar refrigerado en relación al estado de conservación y al poco estado de putrefaction. La zona del crimen estuvo una semana desaparecida. ¿La posible zona del crimen fue contaminada entonces por el incendio? No se pudo establecer, es una zona de monte. Es importante que ustedes entiendan que el lugar donde ocurrió, en este caso el Espinillo, es una zona estrictamente irregular de monte, en donde se encuentran emplazadas algunas viviendas precarias, irregulares, asentamientos, algunas viviendas bien constituidas, pero estrictamente está ganada por la naturaleza, por malezas, por árboles, por vegetación, y no puede establecerse exactamente. Se encontraban en el marco justamente del Espinillo, es lo último que pudimos relevar. Lo que podemos establecer a ciencia cierta que el lugar en donde aparece no es el lugar originario, no es la escena primaria, y que los domicilios donde previamente los involucrados estuvieron reunidos fueron incinerados. Lo que no quiere decir que el hecho haya ocurrido en el interior de dichos domicilios. Estuvo una semana casi desaparecido. ¿Ustedes creen que había sido muerto en las primeras horas que desapareció? La información relevada, los testimonios dan cuenta de que esto habría ocurrido en las primeras horas las primeras horas del sábado, sería a escasas horas de haber desaparecido. No obstante lo cual, como adelanté, es una circunstancia que amerita justamente estudios complementarios conforme los primeros resultados de autopsia por el estado de conservación del cuerpo, lo cual permite avisorar que el cuerpo pudo haber estado preservado al menos algunas horas conforme al estado de conservación. ¿Qué se sabe de los detenidos? ¿Qué son las personas quienes están detenidas? ¿Quiénes están investigados? ¿Qué se sabe de la investigación hasta ahora? ¿De qué fue lo que pasó? ¿De la desaparición hasta el crimen? Hay una sola persona detenida que tiene que ver con la reyerta previa que ocurrió, no concretamente con el hecho de darle muerte, y hay una persona que está con un pedido de captura, que está siendo procurada, se encuentra desde ya ahí al accionar judicial. ¿Y en qué contexto lo matan? ¿Por qué lo matan? Bueno, en un contexto justamente una reunión privada, personal, con el consumo de bebidas que ameritó justamente conflictos también interpersonales en los cuales se habían agredido. Eso dio lugar a, en este caso, una primera agresión o conflicto entre los dos hermanos que se encontraban en el lugar con Benjamín, la víctima de los hechos, y que posteriormente motivó en este caso una agresión, un ataque por parte de uno de ellos, concretamente quien se encuentra profugado. ¿Benjamín llega por sus propios medios, tío? Bueno, algunas cuestiones vamos a preservarla para la audiencia respectiva, porque en primer lugar estamos todavía efectivizando algunas medidas y porque tenemos una persona que no ha sido habida. Fiscal, ¿el Benjamín llega por sus propios medios? ¿Se conocían con anterioridad? Benjamín llega por sus propios medios. Benjamín digamos, habita no diría escasos metros, pero es oriundo, digamos, de la región, de la zona, y se encontraba en el lugar por sus propios medios. ¿Sufría de consumo problemático la víctima? Me parece que es un poco prematuro en este caso dar cuenta de esa circunstancia, más allá de que algunas testimoniales pueden dar cuenta de que por lo menos en esa noche podrían haber consumido algún tipo de sustancia. ¿El detenido, la persona que está prófuga, tienen vínculo con alguna banda narcocriminal del barrio, alguna banda del barrio que haya cometido delitos? No estamos en condiciones de afirmar eso, no hay ningún elemento que permita justamente sostener esa hipótesis, independientemente de que no se pueda descartar. ¿Participaron porque se trasladaron el cuerpo, lo mantuvieron un tiempo escondido? No solamente la persona que lo mató, ¿hubo otra participación? Bueno, en principio no estamos en condiciones de afirmar una segunda participación. Tenemos en este caso un móvil claro y una participación absolutamente también pristina respecto a la persona que se encuentra prófuga de la acción de la justicia. Y reitero, la hipótesis o lo que se encuentra en estado, en este caso de evaluación, todavía es muy prematuro para afirmar. Vamos a guardar algunos estudios complementarios para poder sostener eso. ¿Bien? ¿Hubo algún material secuestrado, como el arma utilizada, por ejemplo? No, reitero, la zona es no solo es absolutamente precaria, sino que a su vez la totalidad de las viviendas, incluso vehículos, fueron incinerados en el lugar. ¿Pueden repetir, por favor, las heridas recibidas finalmente? Se han constatado al menos, cuanto menos, 20 heridas de arma blanca a lo largo del cuerpo, en este caso, y unas 6, 7
en la zona vital del cuello. Fiscal, la policía ya había buscado, había hecho un rastrillaje en el lugar donde se encuentra luego el cuerpo. ¿Se trasladó en ese momento, en las últimas horas, o no se encontró en el momento que se hizo el rastrillaje? El personal policial desde el primer momento se abocó a hacer tareas investigativas y múltiples tareas, no solo en este caso un rastrillaje. Entiendo que esa zona es inabarcable, no me consta que haya estado el cuerpo justamente en ese lugar, y esto también puede abonar la hipótesis justamente que el cuerpo haya estado preservado. Todo eso en función al estado de conservación, lo cual es condicente justamente con la no identificación, no hallazgo en los momentos iniciales. Muchísimas gracias. Bien, Marina. Bueno, hasta allí entonces el testimonio del fiscal. Estamos hablando con el fiscal de la causa, que nos esclarece un poco sobre el panorama con el que nos encontramos en el día de ayer, con el hallazgo del cuerpo de Benjamín, con el modo y con las heridas presentadas. Nosotros en las últimas horas hablábamos de una herida de arma blanca en el cuello, y ahora estamos hablando que eran múltiples heridas, por ende cambia el contexto de muerte de Benjamín. Sí. También ahora entendemos que Benjamín llegó por sus propios medios al lugar, que ya se conocían con anterioridad, y que bajo todo esto también había un problema de adicciones a los estupefacientes, que bueno, por supuesto eso se confirmará con el tiempo. Sí, y algo que acaba de aportar el fiscal que me parece también clave, que habla al menos de cierta hazaña por parte de los asesinos, porque fueron 20 apuñaladas, 7 directamente a la zona del cuello, y después no descarta la posibilidad de que lo habían preservado al cuerpo, es decir, y lo arrastraron y lo terminaron descartando en el monte de celulosa. La verdad, tremendo lo que acaba de confirmar el fiscal que atiende la causa, Marina. Así es, porque estuvo 6 días desaparecido el cuerpo de Benjamín, y el estado en el que encontraron el cuerpo, uno puede llegar a creer todavía, como bien lo dijo el fiscal, no está terminada el resultado de la autopsia, pero lo que adelantaron es que es muy probable que haya sido preservado en algún lugar para poder de alguna manera conservarlo hasta decidir dónde descartarlo, y eso fue lo que hicieron en el día de ayer. Bueno, sin duda es que algo premeditado, algo que ellos mismos organizaron, estos delincuentes, sin dudas estos asesinos. Y Marina, ahora bueno, toda la investigación apunta a quiénes fueron, ¿no? ¿Por qué este final, el peor final para Benjamín? Y en principio, bueno, remarcar que hay solo una persona detenida, ¿no? Es lo que acaba de referir el fiscal. Así es, hasta ahora solamente una persona detenida y un identificado, que por supuesto se tendrá que confirmar con el paso de las horas y la investigación de qué se trata y si se puede dar con él. Pero bueno, son muchos los elementos que está manejando la justicia hoy en día, y es mucho lo que se ha avanzado desde el hallazgo del cuerpo de Benjamín, que fue en el día de ayer alrededor de las 18:30. En sí uno entiende que fue el llamado del guardia de seguridad de la celulosa que hace al 911 alrededor de las 18:30, y alrededor de las 22 fue la confirmación oficial. Exacto. Que el cuerpo se trataba de Benjamín. Y termina de confirmar que el asesinato, es decir, cuando lo matan, él desaparece el viernes, lo matan el sábado, pasaron varios días que se llegó a dar justamente con el cuerpo del chico, por ende habla también de algo sumamente premeditado para evitar al menos que la justicia los siga, que los trate de detener. Y también habrá que ver, porque de hecho recién el fiscal lo menciona, se ha visto muy adulterada la zona donde están investigando, donde se produce este incendio que estamos viendo en el día de ayer, y los 2 domicilios que serían de las presuntas personas implicadas en el crimen. Va a tener muchísimo trabajo la justicia para tratar de dar con los responsables del crimen de este joven. Con respecto a si puede estar o no adulterada la escena del crimen, fue claro, el fiscal Marina, cuando dice es una zona de monte, nos va a costar muchísimo, o es prácticamente imposible pensar en saber, tener más precisiones sobre lo que ha sido este lugar. Sí, lo que terminan confirmando es que Benjamín fue asesinado a muy poquitas horas de haberse ido de su casa, no es que lo asesinaron en estas últimas horas. Llegó por sus propios medios, absolutamente. Hubo una reunión, hubo una pelea, había estupefacientes, drogas, alcohol, y terminó todo de esta manera. Y que es algo que todos los que viven en esa zona marina de Granadero Baigorria, es Vox Populi, que es una zona muy, pero muy caliente de Granadero Baigorria.
Sí, sin dudas. Bueno, como ustedes lo confirman, ese fue el contexto en el que falleció, en el que mataron a Benjamín. Y lo que nosotros podemos decir es, con respecto al hallazgo, es que cuando uno dice lo encontraron bajo unas chapas y unas ramas, uno se explica cómo de esa manera tan tan fácil, ¿no? Escondido de una manera tan ligera. Bueno, eso explica el contexto en el que lo encontraron, en el lugar, el Espinillo, en el lugar, es un lugar de muchos árboles, es un lugar que es difícil poder encontrar, y por eso uno puede llegar a explicar que abajo de una chapa sin duda fue la opción de descarte, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la motivación del crimen? ¿Quiénes fueron los autores del crimen? Bueno, hay muchas preguntas que la justicia deberá responder en las próximas horas. Bueno, le mandamos un saludo enorme al padre, a Félix, con quien tuvimos la posibilidad de hablar el día lunes. Marina, te tocó incluso hacer esa entrevista. Estuvimos en contacto directo durante toda la mañana, y ojalá se pueda esclarecer y sobre todo exigir justicia para este chico. Por supuesto. Gracias, Marina. Saludos. Hasta luego.